para nuestras carreras. Espera, dame un minuto que me saltó el cartelito. Ahí está, que se estaba grabando. Listo, perdón, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar de las tecnologías que afectan a las áreas tradicionales de la profesión, es decir, de profesiones económicas, los nuevos puestos de trabajo que surgieron en base a, digamos, las nuevas tecnologías, que son bastantes porque, bueno, están relacionados, digamos, con los nuevos negocios digitales que nosotros podemos ver hoy en día de cualquier empresa. Y como alternativa, también les voy a hablar un poco de cómo es emprender digitalmente, porque está erróneamente relacionado que para poder emprender uno necesita tener mucho capital. Y bueno, gracias a, digamos, los cambios tecnológicos y la cantidad de software, que incluso hay un montón de software libre y gratuito, bueno, nosotros lo podemos estar utilizando como para poder eh, emprender, ¿sí? Les voy a pedir el favor que si tienen dudas, pueden escribirlo en el chat. El que se quiera desmutear, bienvenido, no hay ningún problema, como para hacer la charla un poco más eh, fluida. Y si no, pueden esperar al final, que yo voy a dar un espacio de dudas, así que por ahí también me pueden estar consultando. ¿Sí? Bien, primero les voy a contar rapidito sobre mí. Yo estudié contador público, ¿sí? Me di cuenta que ser contador no era lo mío, y esto me di cuenta en el cuarto año de la facultad, es decir, que me faltaban 2 años más nomás. Y dije, bueno, ¿qué hago? Entonces, por suerte, se me abrió el camino para poder trabajar en el área de sistemas. Yo empecé a trabajar en un sistema contable, es decir, estaba medio relacionado con mi carrera. Al principio estaba dentro de lo que es la parte de soporte técnico, es decir, ayudaba a la gente a poder utilizar el software para hacer lo que quería hacer para su empresa o para su estudio contable. Y a poco me fui metiendo más en la construcción de software en sí, ¿sí? Es decir, cómo se desarrollaba el software, cómo es que funcionaba por detrás toda esta lógica y que eso ayudaba después a los contadores que los utilizaban o los dueños de empresa. Entonces me especialicé en eso. Yo trabajé 5 años en puestos como Product Manager o Business Analyst, que ya vamos a hablar bien a qué me estoy refiriendo con estos puestos. Trabajé en distintos sistemas de gestión que tal vez algunos los conocen. Uno es Subio, acá fui Product Manager, en Finance fui consultor senior y en Becherman fui Business Analyst senior. Cuando me di cuenta que, digamos, todo este conocimiento y había mucha gente que estudia lo mismo que nosotros, contador, administración, economía, y, digamos, ellos como que demostraban que tampoco estaban interesados en el sector tradicional de la carrera, es decir, quizá los contadores estaban medio hartos de impuestos, o te das cuenta que los contadores no les interesaba trabajar en auditoría. Decidí enseñar todo lo que sé o lo que pude aprender en esta carrera de sistemas que yo hice, y dar el conocimiento como para que otros profesionales o otros estudiantes de económicas también puedan elegir este camino de carrera, ¿sí? Ya voy a hablar un poco más de cuáles son los distintos caminos de carrera que pueden tomar más allá de las áreas tradicionales. Pero bueno, básicamente nuestra academia se enfoca en eso. Hoy en día tenemos más de 2.000 alumnos alrededor del país, y esta es una problemática que también hay en eh, otros países de Latinoamérica. No somos los únicos con, digamos, problemas de tecnología en cuanto a económicas, con lo cual seguramente nos estemos expandiendo este año a otros países, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ordenar la charla en tres, como dijimos anteriormente. Yo primero voy a hablar de tecnologías tradicionales para la profesión, es decir, si ustedes quieren trabajar en un área tradicional de su carrera, puede ser finanzas, puede ser contabilidad, puede ser impuestos, puede ser gestión, ¿sí? Desde un punto de vista tradicional. Yo voy a estar hablando de cuáles son aquellas herramientas que básicamente son esenciales como para que puedan mantenerse a lo que exige el mercado laboral hoy en día para esos puestos, ¿sí? Luego voy a estar hablando de los nuevos puestos de trabajo y de emprender. ¿Bien? Entonces, empecemos con tecnologías que afectan la profesión. Perdón, Juan Dentro de las Manuel. tecnologías... Sí. No estás compartiendo, no sé si querías compartir ahora. Ah, perdón, pensé que se estaba No, compartiendo. no hay drama, no hay drama. Ahí va. Dígame ahora si se comparte. Me Ahí parece que se sí, ve ¿no? bien.
No sé si los chicos lo Perfecto. ven. Chicos, ¿alguno que quiera poner en el chat que se ve? ¿Sí? Sí, se ve Sí, bien. se ve bien. Perfecto, genial. Muchas gracias. Voy a dejar el chat por acá. Ahí está. Perdón, no estoy acostumbrado a usar Zoom. Yo uso Meet. Bien, ahí va. Bueno, tecnologías que afectan la profesión, ¿sí? Dentro de las tecnologías que afectan a la profesión, voy a hablar de las que yo considero las más importantes. Obviamente hay más, ¿sí? Que quizá afectan algún rubro en específico, como puede ser, por ejemplo, no sé, criptomonedas para finanzas, ¿sí? Pero, por ejemplo, para la parte impositiva no afecta mucho. Voy a hablar de las que afectan en general a todas las áreas que forman parte de ciencias económicas. Que es la que yo considero más importante, es el tema de análisis de datos, ¿sí? Y, digamos, realmente se tiene el concepto que un analista de datos hace algo súper complejo o súper distinto a lo que nosotros hacemos habitualmente en la profesión. Pero básicamente nosotros hacemos análisis de datos todos los días. Un analista de impuestos hace análisis de datos. Un auditor interno en una empresa hace análisis de datos. Una persona que trabaja dentro de finanzas en un banco hace análisis de datos, ¿sí? Analizar datos básicamente es agarrar un conjunto de datos, un conjunto de mediano a gran cantidad de datos, los limpia, es decir, saca los datos que no sirven, transforma datos que ya tienen datos nuevos, ¿sí? Y en base a esos datos que transformó, que limpió y que recopiló, brinda reportes o brinda soluciones para la empresa donde trabaja. Es decir, para la toma de decisiones de donde está haciendo este trabajo de análisis de datos, ¿sí? Entonces, básicamente, todo esto lo termina haciendo, como bien estarán pensando para su propio puesto, un analista de impuestos, un analista de contabilidad o un analista de finanzas. Y dentro de lo que es análisis de datos, nosotros lo podemos estar dividiendo en dos grandes grupos, ¿sí? Uno se llama Data Analytics, que seguramente habrán escuchado hablar un montón de cursos que tienen este nombre de Data Analytics, ¿sí? Que básicamente el Data Analytics es como el analista de datos nivel 1, llamémosle, ¿sí? Lo que hace esta persona que trabaja en Data Analytics es aplicar herramientas de Business Intelligence al conjunto de datos y en base a eso sacar reportes, sacar resultados y diagnosticar algún cambio que hay que hacer, ¿sí? ¿Por qué digo que es donde suelen empezar las personas de análisis de datos? Porque para pasar al, llamémosle nivel 2, entre comillas, que es Data Science, es necesario que ustedes sepan cómo puede ser algoritmos de estadística, algoritmos de computación y algoritmos matemáticos, donde nosotros lo aplicamos en los datos como para poder hacer predicciones o para poder hacer, digamos, conclusiones en base al futuro, ¿sí? Para hacer, digamos, un resumen de lo anterior, Data Analytics simplemente nosotros lo que hacemos es agarrar los datos del pasado y los mostramos. Y decimos, bueno, se vendió un 120% respecto al mes anterior y nosotros como profesionales, porque sabemos del campo en el cual nosotros estamos presentando, decimos, bueno, se vendió un 120% por esto, esto y esto, ¿sí? Habría que cambiar determinadas cosas como para poder aumentar más el porcentaje, ¿sí? Básicamente lo podemos aplicar a cualquiera de nuestras áreas de la profesión. Y Data Science, nosotros tenemos el conjunto de datos, aplicamos un algoritmo de estos que les estoy nombrando, que parecen complejos, pero les aseguro que son mucho más simples de lo que ustedes creen. Todo lo que les voy a estar presentando, quédense tranquilos que es más simple que, por ejemplo, liquidar impuestos de cuarta categoría, ¿sí? Ustedes agarran ese conjunto de datos, aplican un algoritmo y ese algoritmo les dice, bueno, mirá que tales personas te van a estar comprando en el próximo mes. O el precio para esta casa en base a las otras casas del pasado sale tanto, ¿sí? Son cosas que nosotros podremos llegar a hacer tranquilamente con estas herramientas. Bien. Entonces me preguntarán, bueno, en la profesión, ¿dónde es que se está aplicando el análisis de datos? Yo les traje los que yo considero... Sí, Si perdón. llegas a tener, ¿me llamás? Creo que se desmuteó.
Ahora muteo. Ahí va. Perdón, ahí muteé. Dentro de lo que es análisis de datos, ¿sí? Dentro de lo que aplica a nuestra profesión, les quise traer algunos casos que son bastante grandes, que son software conocidos a nivel mundial, que, digamos, ya están aplicando análisis de datos a algunas áreas de las que nosotros nos encargamos. Un caso es este que se llama CBBIS, ¿sí? CBBIS es un software para personas de recursos humanos, es decir, a la gente que está estudiando la licenciatura en administración y quiere meterse en el área de análisis de recursos humanos, sepan que hay software como este, CBBIS, que básicamente lo que hace es traer el listado o el conjunto de personas que están aplicando un puesto, ¿sí? En base a empleados que ya están trabajando en la empresa, decide el mismo software en base a un algoritmo y el conjunto de datos que tiene, cuál es el mejor candidato a contratar dentro de la empresa. Entonces te ahorra todo un camino, todo un proceso de selección, simplemente con un proceso de análisis de software. Un software así parecido lo estuvo aplicando Google en los últimos años y de hecho le funcionó mejor que hacer todo un proceso psicotécnico de a ver cuál era el candidato ideal como para contratar en ese puesto. ¿Sí? Otro caso muy conocido es el de Brighterion. Es un sistema desarrollado por Mastercard que básicamente cuando una persona va a comprar en un local con tarjeta de crédito, el mismo software cuando se está comprando predice si esa tarjeta es robada o no, si se está haciendo un fraude, digamos, fiscal en ese preciso instante. Entonces ahí salta una alerta y básicamente o se le retiene la tarjeta o, digamos, se avisa al organismo respectivo que se está cometiendo un fraude, ¿sí? Esto lo hace automáticamente a base de análisis de datos de fraudes pasados. Y para el caso de los contadores, tenemos en Alemania se creó este software llamado BotKeeper. BotKeeper básicamente es un bot donde vos charlas con ese bot y en base a lo que vos le estás preguntando al bot, el bot te contesta. Y le podemos decir, por ejemplo, ¿cuánto tengo que pagar en impuestos el mes que viene sobre ingresos brutos? Por ejemplo, no existe en Alemania ingresos brutos, pero supongamos que existiese. Bueno, el mismo bot te contesta, vas a tener que pagar tanto de ingresos brutos en base a la facturación que hiciste. Buenísimo. Y algunas recomendaciones como para poder bajar la cantidad de impuestos. Y el mismo bot te va contestando. ¿Sí? Son casos que hoy en día, digamos, se aplican. Todavía no están en Argentina, porque, bueno, generalmente acá vienen las cosas un poco más tarde. Pero sepan que en Europa todos estos casos ya existen. ¿Sí? Hablemos un poco de Data Analytics, que es como el nivel 1 de lo que es el analista de datos. ¿Sí? Dentro de lo que es Data Analytics, nosotros podemos hacer dos tipos de análisis. Uno que es análisis descriptivo, que básicamente lo que hacemos es usar estadística general, estadística que ustedes vieron en la carrera, donde por ejemplo hacemos, no sé, la mediana, la media, sacamos, no sé, la desviación estándar y un montón de datos estadísticos en base a los datos que tenga una empresa, ¿sí? O una organización. Lo que hacemos básicamente es describir, ¿sí? Es decir, bueno, bajaron las ventas un 50%, determinada persona está en tal categoría del monotributo por esta cantidad de ventas, puede llegar a ser, aumentó el precio de una acción, ¿sí? Son análisis descriptivos que nosotros podemos estar haciendo en cualquiera de estas áreas. Y por otro lado, tenemos un análisis de diagnósticos. Básicamente lo que hacemos es agarrar el análisis descriptivo, que era básicamente presentar, pero lo profundizamos. Como lo profundizamos es, aplicamos, digamos, nuestro conocimiento en ese campo como para encontrar las causas de esos resultados. Bueno, bajó las ventas un 50%. ¿Qué me dicen los datos? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar para que no baje más las ventas y aumente? Bueno, eso es lo que yo tengo que hacer como profesional de económicas, aplicando todas estas herramientas. Otro caso puede ser, mirá que te estás por pasar del límite de monotributo, te vas a pasar a responsable inscripto, ¿qué cosas tengo que cambiar yo como para no pasarme? ¿Sí? Que quizá hay algunas cosas que sean muy notorias, pero quizá los datos me terminan dando una información extra que yo
como profesional no me estaba dando cuenta, que me ayuda, digamos, a dar esa decisión. ¿Sí? Entonces, las herramientas indispensables para hacer estos tipos de análisis son Excel. El gran querido Excel siempre nos va a estar solucionando un montón de problemas rápidos. El problema es que Excel, seguramente los que ya estén utilizando mucho esta herramienta, vieron que cuando tienen más de 100.000 registros, 200.000 registros, el Excel empieza a tironear y no permite hacer un análisis correcto porque se traba, se cierra el software o tarda como 20 minutos en hacer algo muy sencillo. También pasa cuando vos tenés muchas hojas, es decir, si hay muchas hojas vinculadas con buscar B, por ejemplo, también empieza a no responder el software. Imagínense que esto pasa en empresas medianas, pero imagínense en multinacionales o en bancos que pueden tener millones y millones de registros contables, financieros, impositivos, de gestión. Bueno, ahí es donde nosotros migramos de Excel a Power BI. ¿Sí? Power BI es una herramienta también de Microsoft que salió hace 5 años más o menos, ¿no? Es bien nuevita, que básicamente lo que hace es aplicar todas estas herramientas de estadística y de reportes a los datos que nosotros pasemos, que pueden venir de cualquier tipo de origen. Que puede ser un Excel, puede ser SQL, que yo voy a estar hablando un poco de SQL, pero básicamente le mandamos todos los datos que nosotros tenemos de la empresa y dentro de Power BI nosotros trabajamos, limpiamos los datos, hacemos todo el proceso de análisis de datos que hemos visto acá arriba. ¿Sí? Uy, perdón, me fui. Básicamente recopilamos los datos de los distintos medios, los limpiamos, los transformamos y los presentamos. ¿Cómo los presentamos? Con el mismo Power BI. ¿Sí? Y por otro lado, es importante tener SQL, porque en algún lado nosotros tenemos que estar guardando todos los datos que vamos a estar utilizando. Si tenemos millones de registros, no lo podemos guardar en un Excel porque no lo vamos a poder abrir y no vamos a poder, no sé, modificar datos que tengamos acá adentro. Es por eso que nosotros usamos SQL, que es una base de datos real, llamémosle. ¿Sí? Eh, este motor, que se llama MySQL, es el motor de base de datos más utilizado a nivel mundial, pero existen muchos más, que lo que hacen es utilizar lenguaje SQL, porque el SQL es un lenguaje, como para poder almacenar datos, limpiarlos, transformarlos, al igual que Power BI, pero la diferencia es que en Power BI nosotros los presentamos y además podemos traer datos de otro tipo de datos, que puede ser Excel, puede ser incluso de Internet. En cambio acá simplemente tenemos alojada nuestra base de datos y lo bueno que tiene es que, bueno, nosotros podemos dar permisos de quién ingresa y quién no, podemos estar, por ejemplo, eh, como si hay podemos ver o verificar que si hay algún cambio dentro de la base de datos, todos los que forman parte de esa base de datos, es decir, que ingresan a esa base de datos, van a poder ver los cambios al igual que nosotros. ¿Sí? Por otro lado, ¿hasta acá alguna duda? Yo a mí pregunto dudas intermedias por si es que, no sé, queda alguna pregunta colgada después, si doy un espacio al final. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Análisis de datos y Data Analytics. Sí. Excelente. Muy bien. Si hay alguna duda, me dicen. Bien, una vez que nosotros conocemos todo esto, es cuando pasamos a lo que es Data Science, ¿sí? O análisis de datos, también lo pueden conocer como Machine Learning o inteligencia artificial. Todo eso está metido dentro de este conjunto que yo lo llamo Data Science. Básicamente, lo que hacemos nosotros, como dije anteriormente, es aplicar un algoritmo de estadística, de computación, de matemática a un enorme conjunto de datos. Ahora sí, tenemos más de 200.000 registros, 300.000 registros, 500.000 registros. ¿Sí? Eso es lo mínimo que tenemos que tener. Mientras más datos tengamos, mejor. Mientras más columnas de datos tengamos, muchísimo mejor. ¿Sí? ¿Qué es lo nuevo que viene con Data Science? Lo que surgió es que al principio nosotros creábamos software de una manera específica. Nosotros lo que le decíamos era, bueno, hacer determinadas cosas al software, por ejemplo, no sé, ingresar a tal lado, agarrarme los datos, en base a esos datos, digamos, transformarlos de tal manera, que era básicamente lo que hacíamos en Data Analytics, y eso me va a dar un resultado, ¿sí?
Bueno, con lo que es Machine Learning o Data Science o inteligencia artificial, nosotros le damos el conjunto de datos, ¿sí? Y le decimos, bueno, mira, en este conjunto de datos quiero llegar a este resultado. ¿Cuál es el resultado? Es, por ejemplo, si una persona me va a comprar o no. Yo ya los tengo a esos datos en el pasado, que es lo que se llama label, ¿sí? Yo le digo, bueno, al conjunto de datos de clientes de una empresa, le digo cuáles fueron los que me terminaron comprando en el último año y cuáles no me terminaron comprando en el último año. En base a esos datos y aplicando un algoritmo específico, lo que me va a decir es qué es o cuáles son las reglas que tiene que cumplir ese cliente para que me compre. ¿Sí? Por ejemplo, te puede decir como resultado, por ejemplo, para que te compre ese cliente tiene que vivir en Santa Fe, tiene que tener entre 28 y 50 años y además tiene que haber estudiado una carrera de económicas. Cualquiera que no cumpla esta regla no te va a comprar. Eso es lo que me va a dar como resultado. Entonces yo, como alguien que trabaja en el negocio, puede ser no sé, un analista de finanzas o un analista de negocio, lo que voy a estar haciendo es hacer mi publicidad o hacer las promociones específicamente para esas personas. ¿Sí? Entonces, esto lo que me va a estar dando es una información muy valiosa y que me puede ahorrar mucha cantidad de plata, ya sea en publicidad, en gente que llame específicamente a estas personas, en predecir cuántas, digamos, lo que puedo hacer es predecir cuántas personas del total me van a estar comprando, puedo hacer un estimativo de ingresos, ¿sí? Bueno, son cosas que nosotros podemos estar haciendo en Data Science y se puede aplicar en todas las áreas que ustedes quieran. Se puede predecir precios, por ejemplo, puedo hacer un conjunto de ventas, yo puedo decir, bueno, eso es un análisis muy común. En un supermercado, por ejemplo, lo que puedo estar diciendo es, tales productos se venden en conjunto con estos otros. Hay algunos que, bueno, se caen, digamos, o sea, te das cuenta, como por ejemplo, no sé, el Fernet y la Coca, ¿sí? Es algo que vos te das cuenta que vas a tener que ponerlo en promoción porque es algo fácil, digamos, para el supermercado entenderlo. Pero hay determinados productos que terminan siendo una canasta de productos vendibles que nosotros no nos dábamos cuenta. Por ejemplo, hay un caso muy famoso que era que determinadas personas compraban pañales, ¿sí? Y además compraban cerveza, ¿sí? Eh, todo el análisis detrás, porque siempre hay que justificar, digamos, lo que da el algoritmo, era que en determinado día de la semana iban padres a comprar pañales y además jugaba determinado equipo de fútbol, como puede ser, no sé, los domingos o los sábados, que donde suele haber más partidos, y ahí compraban cerveza además. Entonces hacían promo de eso y vendían mucho más. ¿Sí? Un ejemplo les digo de cómo es que se puede aplicar Machine Learning. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo utilizamos nosotros Data Science? Es cuando no podemos pensar todas las instrucciones o reglas de un proceso, ¿sí? Hay algunas reglas que son fáciles de entender, pero hay algunas reglas que no. Al tener tantas variables no lo podemos llegar a hacer. Por ejemplo, algo que se puede hacer tranquilamente es que el mismo software te prediga cuáles son las acciones que vos tenés que hacer para pagar menos cantidad de impuestos a las ganancias, por ejemplo. No sé, te puede llegar a decir, no conozco tanto en impuestos, pero tranquilamente el mismo software te puede llegar a decir, no te cases este año, cásate el año que viene, compra una casa en tal lugar porque es más barato, tiene menos impuestos, contratá a tal empleado en tal lugar. Bueno, son cosas que se pueden hacer en Machine Learning sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, como dijimos anteriormente, tenemos un problema con una larga lista de instrucciones que no las podemos, digamos, escribir como para que las tenga en cuenta el software, ¿sí? Cuando los escenarios cambian todo el tiempo, nosotros no podemos estar escribiendo, digamos, las reglas, sino preferimos inducirlas. Y por último, la idea de Machine Learning es encontrar información nueva que nosotros no teníamos en cuenta, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, yo sigo, ¿sí? Tenemos dos tipos de análisis que se pueden hacer en Data Science. Uno que se llama análisis supervisado y otro no supervisado. El supervisado, básicamente, lo que hacemos es, como dije anteriormente, tener un label. Ese label o etiqueta, lo que hacemos es
decir cuándo sucede algo o no. Por ejemplo, lo que nosotros le podemos estar mandando 10.000 fotos de animales y a esas 10.000 fotos o 100.000 fotos de animales le decimos al software, estos son perros, estos son gatos. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que le mando una foto, el mismo software me va a decir si es un perro o es un gato. ¿Sí? Esto, de nuevo, aplíquenlo a lo que es impuestos o a lo que es contabilidad o a lo que es finanzas. Yo tranquilamente le puedo estar mandando, de nuevo, cuáles son los que van a comprar o no, cuáles son los que se van a pasar del límite de monotributo o no. Imagínense esto que lo haga AFIP. AFIP tiene todos los movimientos que tienen todas las personas, es decir, los contribuyentes del país, y ya sabe cuáles son, por ejemplo, los que hicieron fraude. Entonces dice, bueno, estos hicieron fraude, estos no, predigo, y te dice cuáles son los que hicieron fraude. Los que van a hacer fraude predicen los que pueden tener, se maneja con porcentajes de probabilidad. Bueno, estos tienen un 100% de realizar fraude en un futuro. Entonces voy y los audito. ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta, si bien yo estoy hablando en información, esto se hace también con imágenes, ¿sí? Por ejemplo, ¿vieron cuando ustedes están utilizando un filtro de Snapchat o de Instagram que ponen su cara y les aparece como un filtro a la cara? Les ponen, no sé, colmillitos o orejas de gato, cosas así. Eso lo hace también Data Science. Lo que se hizo con ese algoritmo básicamente es entrenarlo con 100.000 caras distintas. Entonces, cuando ve una cara, automáticamente te pone el filtro. Si no ve una cara, no. De nuevo, lo que termina pasando es que hay a veces que falla, porque no detecta bien la cara, no dice, bueno, ahí predigo que hay una cara, o aparece como el filtro acá atrás y la gente piensa que hay un fantasma. No, el problema es que el software no se entrenó correctamente. ¿Sí? Y por otro lado tenemos el no supervisado. El no supervisado, lo que nosotros le mandamos es un conjunto enorme de datos y ese conjunto enorme de datos no le mandamos las etiquetas, lo que nos tiene que estar diciendo es cuáles son distintos al resto. O sea, le voy a estar mandando 50.000 fotos de perros y entre esas 50.000 fotos de perros hay 3 de gato. Entonces el mismo software me va a decir, este está mal, este está mal, este está mal. ¿Para qué sirve? Para lo que es fraude, por ejemplo. Entonces yo mando, porque fraude hay un porcentaje muy chico, ¿sí? que lo comete. Entonces lo que terminamos haciendo es mandamos todos los datos y el mismo software me dice, este no coincide con el resto o hay algo raro. Bueno, así es como funciona Brighterion, como el que les había mostrado anteriormente, que era de las tarjetas de crédito. Básicamente se basa en esto. ¿Sí? Dentro de lo que es el supervisado, lo que podemos estar haciendo, básicamente es predecir algo, una clasificación, si me va a comprar o no, si en qué lugar del monotributo va a estar, es decir, en qué categoría del monotributo va a estar, es decir, que va a haber más de 2 clases, o puede ser varias etiquetas, me va a comprar y además va a comprar el plan premium, por ejemplo, entonces lo etiqueto doblemente. Puedo predecir un número, ¿sí? ¿Cuál es la edad de tal persona? ¿Cuánto es que gana determinada persona? Yo, por ejemplo, lo que hice fue hacer una predicción de cuánto va a ganar determinada persona que trabaja en ciencias económicas. Yo tengo un listado de datos de 2000, hice una encuesta de salarios de profesionales de económicas, donde la contestaron 2.000 alumnos y profesionales de económicas, y en base a esa lista me pasan un dato y yo digo, bueno, esto es lo que va a ganar determinado, o lo que debería estar ganando determinado estudiante con estas características. Y lo predice el mismo software. Entonces, si vos vas a una entrevista laboral, ya sabes cuánto tenés que estar pidiendo. ¿Sí? Después, clustering, que esto, de nuevo, lo que les dije que podemos estar agrupando determinados clientes por algún concepto que quiera el algoritmo, puede ser por precio, puede ser por zona geográfica y obviamente los combina a todos estos elementos. Es decir, bueno, vas a tener 3 tipos de clientes y esa forma lo hace a través de algoritmos de clustering. Y por último tenemos algo llamado Dimensionality Reduction, que básicamente lo que hace es bajarme la cantidad de datos cuando tenemos muchísimos datos. Cuando tenemos, no sé, 100 millones de datos, eliminas los datos que no tienen sentido y te deja solamente los datos importantes. ¿Sí? Pero bueno, básicamente para que vean que es muy sencillo el proceso de Data Science, lo que hacemos es muy similar a lo que hacíamos en análisis de datos de Data Analytics. Simplemente lo que hacemos es
juntar los datos, ¿sí? Juntamos todos los datos que hay, los limpiamos, ¿sí? Los dividimos en cuáles son los datos que tengo y cuáles son los que voy a predecir, ¿sí? Le aplico el modelo, es decir, el algoritmo, lo aplico a los datos que tengo, ¿sí? Y en base a eso, evalúo, o sea, lo que hago es predecir los datos que no tengo, ¿sí? Entreno el algoritmo con los datos que tengo, veo si predije bien o no, y aplico, ¿sí? A los datos de testing, ¿sí? A los nuevos datos que no tengo el resultado, aplico el algoritmo entrenado. Y ahí me va a decir, bueno, estos son los resultados. Este me va a comprar y este no, ¿sí? Este algoritmo que está acá ya está desarrollado por otras personas. Nosotros, incluso, es mentira que nosotros tengamos que programar o algo similar. Nosotros simplemente agarramos el algoritmo que está hecho, digamos, en un software. Puede ser, por ejemplo, RapidMiner, que es el que yo utilizo, puede ser Canime, hay un montón en el mercado. Lo arrastro al conjunto de datos y ya el mismo algoritmo me va disparando una respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las herramientas indispensables para hacer análisis de data science? Normalmente se usa Python porque tiene tantas librerías que me solucionan la vida para cosas, digamos, muy complejas, como por ejemplo si quiero hacer análisis de datos de texto, si quiero hacer análisis de datos con imágenes o con videos o con sonidos. Bueno, Python tiene un montón de librerías que me solucionan y me aplican estos algoritmos que les dije anteriormente. O tienen software que no es necesario saber programar, que lo que hace es aplicar ciencia de datos a ese conjunto de datos que nosotros le estamos pasando. En este caso, RapidMiner, ¿sí? Es el que más se utiliza a nivel mundial, pero tienen otros como Orange, Canime, hay uno de Microsoft que no me acuerdo el nombre. Acá directamente no tenemos que programar nada, simplemente es seleccionar y listo. ¿Sí? Ahora, si nos queda un ratito, se los muestro. ¿Sí? De análisis de datos, ¿alguna duda? ¿Se entendió lo que les conté y cómo aplicarlo a la profesión? ¿Sí? Buenísimo, Sí. genial. Bien, segunda herramienta súper importante, RPA. ¿Sí? RPA básicamente es un software que me permite automatizar cualquier cosa que yo haga en una PC. Si yo hice un clic en tal lugar, si yo agarré datos de Excel y los mandé, por ejemplo, a FIP o a algún otro sistema, lo puede hacer RPA. Si yo tengo un listado de, no sé, productos en Mercado Libre, me los puedo estar descargando a un Excel y ese Excel lo puedo estar mandando por mail, lo puedo hacer RPA en menos de un minuto. ¿Sí? Básicamente todo lo que ustedes hacen en una PC lo puede hacer RPA. Básicamente son robots, ¿sí? Que es software por atrás, que hace estas tareas rutinarias. Si ustedes tienen en la cabeza algo rutinario que hacen en la PC, puede ser, de nuevo, subir información a la FIP, descargar información de otro organismo provincial, de, no sé, descargar cuánto es que está el Bitcoin actualmente o el resto de las criptomonedas, hacer un sorteo en Instagram, todas esas cosas las pueden estar automatizando. Yo les puse acá cuáles son las que yo considero que están más relacionadas con la profesión, descarga y subida de información en un ERP, un CRM, o sea, si ustedes utilizan un sistema de gestión contable o utilizan un CRM para manejar clientes, esto se puede tranquilamente automatizar. Descarga y subida de información en el fisco, extracción de documentos comerciales como facturas. Es decir, si tiene una factura en PDF, yo puedo estar extrayendo todos los datos que tiene esa factura, sin tener que estar copiándolos a mano. Lo mismo con cualquier documento que ustedes tengan. Le puedo pasar un documento que esté en PDF y me lo convierte a Word, por ejemplo. ¿Sí? Incluso esos PDF que no pueden copiar y pegar porque son súper viejos o son fotos, el mismo RPA tiene un lector de OSR que básicamente lo que hace es convertir lo que está viendo, la imagen, la predice, o sea, utiliza Data Science, nosotros no tenemos que tocar nada, lo hace el mismo software, y me pone el texto que interpreta que está ahí dentro. ¿Sí? Después se puede sacar información de brokers, de bancos, de marketplace como Mercado Libre, o envío masivo de mails a clientes a proveedores. ¿Sí? ¿Dónde se está utilizando hoy en día RPA? Primero tenemos el MQL4, ¿sí? Que en realidad está en inglés,
lo voy a leer en español. MQL4 básicamente lo que hace es automatizar los movimientos en la bolsa, ¿sí? Es un software gigante, no se usa acá, se usa en Estados Unidos y en Rusia, tal vez en otras bolsas también, pero son las que yo conozco. Lo que hacen básicamente es, en base a otros datos o sea, los datos que hay en otros movimientos, lo que hace es tirar el robot y el robot compra y vende, ¿sí? Y te va dando el gráfico de cuándo compró y cuándo vendió. Básicamente se automatiza todo lo que tiene que ver con la bolsa. De hecho, más o menos, creo que el 65 o el 70% de la bolsa hoy en día está automatizada. Nadie está vendiendo y comprando a nivel, digamos, actual. Ven algún indicador específico, desde, qué sé yo, desde que Trump tuiteó algo hasta que, no sé, determinado actor importante compró determinada acción, entonces automáticamente se hacen tiran, digamos, la información como para poder hacer la compra. ¿Sí? Otro caso conocido, este es argentino, se llama Bot Balance. Básicamente lo que hace es todo lo que es presentación de impuestos te lo automatiza. Ahora, bueno, justo la FIP hizo como una especie de restricción, no sé cómo va a seguir, supongo que va a seguir estando, pero básicamente lo que hacía o lo que hace es entrar a la FIP y presentarte todos los impuestos que vos tenés, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ya hiciste la liquidación en Excel y en vez de estar entrando a FIP y subiendo toda la información que ya la hiciste en un Excel, agarra todos los datos que vos ya tenés en Excel y te los va poniendo en una FIP. Lo único que tenés que hacer vos al final es poner el OK confirmando que los datos fueron pasados correctamente. Esto sirve para IVA, para ganancias, para ingresos brutos, para, creo que había para creación de BEPS, tiene un par más, ¿sí? Y después hay un software llamado YOS, que acá no está todavía. Es un sistema de gestión también, que lo que hace es automatizarme todos los movimientos contables, ¿sí? Yo le digo básicamente cuáles son las compras generales que tengo en el mes, o sea, y automáticamente me va haciendo los movimientos contables y me hace los reportes, ¿sí? Acá me está automatizando todo lo que es subida de información contable, ¿sí? Le voy a mostrar un videito de lo que yo muestro en un curso de, por ejemplo, lo que se puede llegar a hacer con RPA, para que sea un poco más gráfico, ¿sí? Se ve el video, ¿no? Sí, se ve, ¿Se me ve bien? parece. A ver, Perfecto. sin sonido Yo está. lo voy a poner sin Ah, ok. sonido porque hablo un poco de lo que va haciendo el software, pero se los voy explicando, ¿sí? Yo lo único que hago acá es poner run. Este software se construye, de nuevo, es algo que construís en media hora, una hora, como mucho, y ahí no estoy tocando nada. ¿Ven que las manos tengo arriba? Bueno, lo que hace es automáticamente poner el quit, la clave, ingresa, va automáticamente a mis comprobantes, va a recibidos, pone la fecha que uno quiere, buscar, Excel, descargar, se va de ese usuario y entra en el usuario siguiente. Entonces podemos tener todo el listado de usuarios que nosotros tenemos en AFIP, o que nosotros manejamos siendo contadores, o sí, bueno, contadores, y hace el mismo proceso. Entonces yo voy descargando información y la guardo en una carpeta que yo quiera, sin directamente hacerlo manualmente, que me puede estar llevando 1 o 2 días, ¿sí? Bueno, esto lo hace, literalmente lo hace, bueno, acá porque lo estoy mostrando, pero hay una opción para hacerlo que incluso lo haga en menos de 1 minuto, ¿sí? Igual ahí lo hizo rapidísimo porque, bueno, yo solamente manejo un quit, entonces probaba, entraba y salía el mismo quit que manejaba yo, pero si tienen otros quits, lo pueden hacer sin problemas. Esto para lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahora, mirán, bueno, para hacer todo esto, necesito saber programar, necesito saber, eh, digamos, algún lenguaje de programación y estar aprendiendo, digamos, lógica. No es necesario. Lo podemos hacer con Python, ¿sí? Hay librerías en Python que lo hace. Que, de nuevo, si se quieren dedicar a esto como carrera de automatizar, está bueno que aprendan Python, pero para tareas que son de nuestra profesión, impuestos, contabilidad, finanzas, gestión, administración, lo que digamos a ustedes les interese, no es necesario. Para eso hay sistemas de RPA que no es, que, digamos, que te, te ahorran tener que estar escribiendo lenguaje de programación. El lenguaje de programación está por detrás.
son bastante interactivos. Yo elijo qué es lo que va a estar haciendo el sistema y cuando pongo play lo hace, ¿sí? El más conocido es UiPath, pero hay otros que son también de talla mundial, como es Automation Anywhere, Blue Prism, YTag, ¿sí? Son los más conocidos. UiPath es, bueno, el que usa la mayoría, ¿sí? Tengo una duda. Sí, ¿Cómo estás? Ani, ahí veo. Sí. Sí. Mira, te consulto, el RPA es entonces un sistema que yo instalo en la computadora y además tengo que descargarme, bueno, este pad o la otra herramienta que vos aconsejás para poder usarlo, o solo descargando el sistema yo puedo hacer ese videito que vos mostraste. Por ejemplo, yo entro a FIP, digamos, yo hago eso, me lo Literalmente, automatiza. vos lo que haces es descargarte UiPath, ¿sí? Ujú, UiPath es totalmente gratis, tiene una ujú. versión comunidad que puedes hacer los robots que vos quieras, siempre y cuando seas o una sola persona o una empresa muy chica. Y lo que hace básicamente es, en base a actividades, lo voy a mostrar total, estamos para eso. Este UiPath lo instalan, de nuevo, una vez que lo instalan van a ver algo como lo que les voy a estar mostrando ahora. ¿Sí? Estos son los proyectos que yo tengo. Por ejemplo, acá tengo mi proyecto de extracción de mis comprobantes. ¿Sí? Sí. Esto, bueno, tiene una lógica que, de nuevo, no es tan compleja aprenderla, es algo que tranquilamente lo puedes aprender en un mes, como mucho, y vas usando las actividades que forman parte de UiPath, las vas arrastrando como para que haga ese proceso que vos querés, ¿sí? Ahí va. Entonces, por ejemplo, hay un proceso que es leerme el archivo donde tengo guardados los quits. Bueno, acá tengo este que es read CSV, que es una actividad que tiene. Hay una forma de configurarlo para que lea específicamente el Excel que vos querés que lea. Después hay uno que es uso de AFIP. ¿Qué es lo que hace? Abre la web de AFIP. Después, ¿qué hace? Bueno, para cada uno de los quits, ingresame el quit, a poner ingresar, después poneme la contraseña, antes tenés que poner el botón siguiente, después pones la contraseña, ¿sí? Después esperá unos segundos y cuando carga la página, llega a mis comprobantes, luego dirá a mis comprobantes, anda a esta página específica, que esta página específica es donde vos tenés que ir a mis archivos recibidos o mis comprobantes recibidos, configurar la fecha, poner la fecha que vos quieras, en este caso siempre es el mes pasado, o por lo menos así trabajan los contadores. Que sea en Excel, y una vez que se descarga, ahí cerrá sesión y volvé a hacer el mismo proceso para el resto de los quits. ¿Sí? Acá, de nuevo, no puse nada de programación, lo va haciendo el mismo software. Es como que vos parametrizás primero, digamos, ese programa y bueno, ahí se va dando, digamos, toda esa serie, digamos, en cascada de cómo me fuiste explicando recién. Exactamente. Está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Sí. Y es algo, de nuevo, que tranquilamente lo podés aprender en menos de un mes, como mucho. Es Sí. práctica. No, me lo voy a ¿sí? descargar y voy a probar. Dale, dale. Gracias. De nada. Bien. ¿Hasta acá otra duda? ¿Estamos bien? Bueno, estas son las dos herramientas que yo considero como esenciales que ustedes deberían aprender si quieren trabajar en áreas tradicionales de la profesión. Áreas tradicionales, de nuevo, son finanzas, contabilidad, impuestos, gestión, administración, ¿sí? Sí o sí, para mí, si no, quedan fuera de lo que es el mercado laboral de acá a 5 años. Porque los software existen, ya están, y son cosas que son fáciles de aprender. Les aseguro que liquidar impuestos a las ganancias es 10 veces más difícil que aprender UiPath o aprender a hacer análisis de datos. Se lo digo por experiencia. Bien, voy con los nuevos trabajos para económicas, si no hay ninguna duda. ¿Sí? Nuevos trabajos para económicas es en base a estas nuevas tecnologías que surgieron, o el mismo Internet, surgieron trabajos que están relacionados con negocios, están relacionados con, sí, básicamente la administración de un negocio, donde nosotros, no importa la carrera que estudiemos, siempre y cuando esté relacionado con negocios, puede ser administración, puede ser contador, puede ser economía, actuario, si les interesa estar trabajando ahí adentro, van a poder
aplicar. De hecho, si ustedes ven LinkedIn, priorizan a gente que venga de nuestras carreras. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no solamente necesito que entienda de tecnología, sino también necesito que entienda cómo es que se maneja un negocio y para dónde es que está yendo el negocio. ¿Sí? Primer puesto es el que yo les hablé de que me especialicé, que es Product Analyst. ¿Sí? Product Analyst es básicamente el analista que gestiona todo lo que es un producto digital. ¿A qué nos llamamos con un producto digital? Puede ser un e-commerce, puede ser una aplicación, puede ser un sistema de gestión, como estábamos hablando anteriormente, puede ser una fintech, lo que a ustedes se les ocurra, digamos que tenga o una aplicación de venta o una aplicación como para ofrecer algún servicio. Bueno, lo que hacemos nosotros como analistas de producto es definir el lanzamiento, ayudar a que obviamente el producto crezca y si, digamos, en algún momento no da para más ese producto y hay que venderlo de la mejor manera o hacerlo desaparecer de la mejor manera. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es analizar si es que los clientes necesitan alguna nueva funcionalidad o no dentro de, por ejemplo, voy a hablar de un sistema contable porque ahí es donde yo me especialicé. Entonces, por ejemplo, dentro del sistema contable, por ejemplo, sacó algo nuevo a FIP y yo como analista de producto lo que tengo que hacer es ver cómo hacemos para aplicar eso nuevo que sacó a FIP a el sistema. Entonces, lo diseño, me junto con gente que se dedica a diseñar software, o puede ser un programador, o puede ser una persona de diseño UX, me junto con esa persona y le digo, tiene que tener esto, esto y esto. Le hago la documentación funcional, gestiono todo el equipo de trabajo, porque un analista de producto o un product manager lo que hace es priorizar cuáles son los productos que van a ir primero, o cuáles son las mejoras que van a ir primero. Y trabajo junto a todo el equipo. Puedo trabajar con programadores, puedo trabajar con testers, puedo trabajar con diseñadores que terminan haciendo, digamos, la parte gráfica de la aplicación. Y después me junto mucho con el cliente, porque el mismo cliente es el, digamos, al que yo debería estar contentando. Entonces, me fijo qué quiere el cliente, trato de transmitírselo de la mejor manera a la gente que está desarrollando software, trato de traducir, ¿sí?, lo que necesita el cliente a gente que solamente sabe de software. Entonces, por eso piden gente que sepa de negocios o entiendan de ese rubro. Si yo tengo que decirle a un desarrollador, mira, desarrollame una aplicación que me haga, que me liquide ganancias de cuarta categoría, no vas a ver. Y lo mismo al revés. Por favor, decirle al programador o explicar al programador cómo es liquidar ganancias de cuarta categoría. El contador que esté, digamos, analizando impuestos tampoco lo va a poder hacer. Tiene que haber una persona en el medio que sea como el nexo entre esos dos puestos, ¿sí? Es por eso que existe el Product Analyst o también se puede llamar como Business Analyst, ¿sí? Más allá del negocio en particular donde esté trabajando, de nuevo puede ser bancos, hay Product Analyst en bancos, hay Product Analyst en financieras, hay Product Analyst en sistemas de gestión, CRM, fintech, empresa que se les ocurra que tenga un software, tiene que tener un analista de producto. ¿Qué tiene que saber, además del negocio donde está trabajando? Tiene que saber, en cuanto a negocios, un proceso de design thinking, ¿sí?, que es un proceso en el cual nosotros ideamos nuevos productos en base a las necesidades que nosotros tenemos nuestros clientes. Todo un proceso de creación. Por ejemplo, no es casualidad que el software que ustedes ven, el software que se les ocurra, puede ser Rappi, puede ser, no sé, Cabify, que se les venga a la cabeza, no es casualidad que están hechos de esa manera, ¿sí? Están hechos en base a un proceso de design thinking, ¿sí? Nosotros también tenemos que saber de modelos de negocio digitales, ¿sí?, porque hay distintas formas hoy en día de monetizar tu aplicación o tu e-commerce, más allá de venderlo. Tenemos que saber de marketing digital, ¿sí?, más que nada de cómo es que se maneja cada plataforma de redes sociales, sobre todo en cuanto a la venta, ¿sí? Tenemos que saber cuánta plata poner, por ejemplo, en Facebook o cuánta plata poner en Google y por qué ponemos esa plata ahí y a qué público objetivo va y por cuánto tiempo va a ir esa publicidad, ¿sí? Son cosas que nosotros tenemos que saber cómo manejarlas y para eso se manejan, digamos,
las plataformas de marketing digital que hay para cada rubro. Tenemos que saber un poco de análisis de datos, como para que los resultados que me dan, digamos, cada mes o cada ciclo de ventas los pueda estar mejorando. Tengo que saber de experiencia de usuario, ¿sí? Básicamente, tengo que saber cómo es que se diseña un software, qué es una arquitectura de información, qué es un user flow, ¿sí? Son conceptos que me hacen poder trabajar codo a codo con un diseñador UX y que yo pueda estar interviniendo en el diseño. Y en cuanto a tecnología, debería saber cómo es que se maneja el análisis funcional, es decir, cómo puedo hacer una documentación de un software nuevo o cómo puedo hacer una documentación de una mejora o de un nuevo producto. Cómo es que funcionan las metodologías ágiles, que son las metodologías con las cuales se manejan generalmente estos tipos de software. Creo que está en un 90% de empresas de desarrollo de tecnología se manejan a través de metodologías ágiles. Bueno, específicamente lo que es producto, nosotros tendríamos que saber Scrum y Kanban, y es cómo es que funcionan para, digamos, manejar todo este conjunto de personas que, bueno, vienen de distintas áreas y hay que tener una conversación fluida y entender que todos estamos construyendo lo mismo, ¿sí? Y por último, un poco de SQL, que les dije anteriormente, porque generalmente lo que hacemos es consultar a la base de datos del software y traernos esos datos y en base a esos datos poder hacer el análisis que nosotros querramos, ¿sí? Si bien parece mucho, les aseguro que esto, que está todo lo que está acá, lo pueden aprender en un semestre de la facultad, tranquilamente, ¿sí? No es algo que lleve mucho tiempo aprender. Lo bueno de este puesto, ¿sí? Porque yo lo recomiendo yo. Primero que tiene prestaciones que no tienen generalmente otros tipos de puestos tradicionales en la carrera. Ahí les dejé los sueldos de la última encuesta. OpenQ es una página web que se dedica a hacer encuestas de salarios de gente que trabaja en sistemas, ¿sí? Y bueno, una de esas áreas es esta que les estoy nombrando, que la tiene como Business Analyst, que es lo mismo que Product Analyst, y en Argentina tienen estos sueldos que están acá, ¿sí? 120.000 para Junior, 175.000 para Semi-Senior y 205.000 para Senior. Pero, además de todo esto, algo a tener en cuenta es que es muy normal que estos puestos de trabajo sean remotos. La mayoría de estos puestos de trabajo son remotos. Porque, digamos, no influye que, primero porque son empresas de tecnología y después porque no influye que la persona esté específicamente en el mismo espacio. Para que vean que hay muchos puestos de trabajo digamos, de Product Analyst, no tengo mejor ejemplo que LinkedIn, ¿sí? Este es mi LinkedIn, para los que quieran me pueden estar siguiendo. Voy a buscar Product, ¿sí? Cada Product, voy a poner empleos y voy a poner Argentina solamente. Ahí tengo 3.583 resultados, ¿sí? Solo en Argentina. Y voy a poner que sea remoto, porque quiero trabajar de remoto. Ahí va. Tenemos 1.400, más o menos, ¿sí? De puestos remotos hoy en día, y no son puestos que piden, por favor, que sepan de negocios, que sepan de ciencias económicas. Obviamente van a haber puestos que piden mucho, como este, que pide como 6 años de experiencia, pero si se ponen a buscar, van a encontrar puestos que son, por ejemplo, acá, licenciatura de sistemas, ingeniería en informática o industrial, ¿sí? Apasionado por la tecnología. Y cuando dice afines, acá ustedes pueden estar tirando sin ningún problema. Pero, para esto voy a poner Product, Administración, por ejemplo. A ver cuántos hay. Bueno, hay uno, en Falabella. Acá pueden estar tirando. Económicas. Tenemos Product Lead, por ejemplo. Bueno, algunos ni siquiera te piden que vengas de una carrera específica, ¿sí? Pero tienen como para poder elegir. De nuevo, acá lo que priorizan es que ustedes sepan de negocios. Por eso creo que tienen como ventaja frente a otros tipos de personas que no están estudiando lo mismo que ustedes y que quieren empezar a trabajar de esto. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay uno junior, ¿sí?
Econometrics, Business Analytics, Bachelor Degree, que es básicamente análisis de negocio, administración, licenciatura en administración, ¿sí? Obviamente, como todos, si saben inglés, van a tener más ofertas laborales. Bien, las herramientas entonces tecnológicas esenciales para este puesto: Figma, Jira y SQL, ¿sí? Jira es para manejo de metodologías ágiles, Figma para poder hacer el diseño de interfaces y SQL ya lo hablamos anteriormente. Por otro lado, tenemos como puesto publicidad digital, ¿sí? Una persona que hace publicidad digital es básicamente una persona que trabaja en marketing digital, pero se especializa específicamente en análisis de datos en marketing digital. Hay muchas áreas dentro de lo que es marketing digital. Generalmente se asocia a una persona que trabaja en marketing digital como community manager, que eso está mal visto. O sea, para mí está mal que se haga esa asociación, porque, digamos, primero porque el community manager está orientado a otro tipo de, de carreras. Está más orientado a diseño o relaciones públicas o, digamos, gente de comunicación. En cambio, lo que es publicidad digital, que es donde yo les estoy recomendando entrar también, es un puesto que está más orientado a negocios, más orientado a hacer análisis de datos en base a cantidad de dinero. ¿Qué es lo que hacemos nosotros básicamente? Es cuánto dinero gastamos en publicidad, en qué medios, puede ser en redes sociales, puede ser en Google, digamos, a qué público objetivo, qué imagen y texto mostrar, cuánto tiempo va a estar cada publicidad, cuánto dinero vamos a estar poniendo por cada una de estas imágenes que nosotros estamos decidiendo, poder hacer A/B testing, poder hacer email marketing. Hay un montón de estrategias que nosotros lo hacemos y en base a todas esas estrategias que hacemos nos van dando datos. Y esos datos lo que me van a estar permitiendo es que nosotros podamos estar mejorando nuestra estrategia de publicidad. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, cambiar el medio digital donde estamos, apuntar a otro público objetivo, poner más dinero, poner menos dinero en determinado sector y ponerlo más en otro sector, ¿sí? Las herramientas indispensables para este puesto, tenemos Facebook Ads, que es básicamente la plataforma, ahora se llama Meta, en realidad, que me permite hacer campañas publicitarias en Instagram y Facebook. Cada una de estas, o sea, dentro de lo que es Facebook Ads, voy a tener análisis de datos de campañas, de anuncios, de plata invertida, de un montón de datos que a mí me sirven como analista de publicidad. Google Ads, que sirve para hacer campañas dentro de Google, es decir, en el buscador, o en plataformas relacionadas con Google, por ejemplo, un video en YouTube, que no sé, creo que dura 6 segundos al inicio, se hace a través de Google Ads. Yo puedo estar pagando, voy a estar haciendo como una especie de ¿cómo se llama? Digamos, de estipulación de cuánto es que me va a estar costando estar ahí, y en base a eso yo voy y compro ese espacio, ¿sí? Google Analytics, que es para poder ver cuáles fueron las interacciones dentro de mi página web. Voy a tener datos de tal persona vino de tal lugar y hizo clic en tal lugar dentro de tu página web y terminó comprando, o no terminó comprando, sino que se fue. Bueno, son datos que yo tengo de mi página web. Todo lo que hace determinada persona está ahí adentro. Me dice qué edad tiene esta persona, de dónde vive, tiene incluso el género, tiene de todo, digamos, el de análisis. Google Data Studio, que lo que me sirve es para, digamos, reportes en base a toda la información que me tira Google Analytics o Facebook Ads. Y también tengo que saber sobre email marketing, ¿sí? De nuevo, mismo concepto que lo que dije anteriormente. Todo esto que está acá, ustedes tranquilamente lo pueden estar aprendiendo en 4 meses, 5 meses como mucho. De nuevo, esto es como para empezar, como todo. O sea, pueden empezar a trabajar de esto y si les gusta, se especializan y terminan haciendo carrera en esto, que hoy en día, incluso más que programación, el área de publicidad digital es el área que más creció luego de la pandemia. O sea, es el área que si yo busco en LinkedIn debe haber como 6.000 puestos, una cosa así. Marketing. ¿Por qué hay pocos? Esperen. Está vendiendo como mucho y no me aparece marketing. A ver.
empleos. 3.300. Bueno, hay un poco menos. Antes había más. Pero bueno, esto es solo hoy. Todos los días van agregando nuevos. Y esto es solo LinkedIn. Tiene un montón de portales de empleo donde pueden estar viendo todo lo que están pidiendo. ¿Sí? Y esto es 100% de negocios. ¿Sí? Y por último, dentro de lo que es este tipo de empleos está el implementador de software. ¿Sí? Básicamente lo que hace el implementador de software es, o consultor también se llama, es adaptar el software donde está trabajando a una empresa en específico y a los procesos que tenga esa empresa. ¿Sí? Lo más conocido, donde suelen trabajar los profesionales de económicas, son en ERPs, es decir, en sistemas empresariales, o en CRMs, que son sistemas de relación con clientes. ¿Sí? Los más conocidos, SAP, ¿sí? Implementan SAP en una empresa, que obviamente son empresas grandes los que usan SAP. En la competencia, que es Oracle, ¿sí? O CRMs tienen Zendesk y Salesforce, ¿sí? Que son los que dominan hoy en día a nivel mundial en cuanto a CRM. Aprenden bien esto, aprenden cómo implementarlo y simplemente los contratan para poder implementar ese software en esa empresa donde ustedes están trabajando. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Estamos bien? Sí, te consulto. Lo que venís hablando, hay, Ujú, digamos, como cuando vos planteás esto de, bueno, en 4 meses, en un semestre, digamos, ujú. de qué forma, digamos, uno aprenderlo. ¿Hay un lugar donde vos recomiendes que a uno, tipo, lo Bueno, pueda cursar, o yo te tutoriales de recomiendo YouTube, o... Yo te recomiendo nuestra academia. Digamos, por eso estamos presentando todo esto también. Pero, de nuevo, si no querés pagar, tranquilamente podés estar aprendiendo en YouTube. Hay un montón de tutoriales en YouTube sobre todas estas herramientas que están acá. Por ejemplo, bueno, vos querés aprender de Facebook Ads, venís en YouTube y te empezás a ver videos de Facebook Ads. Que vas a Sí, tener un sí. montón de Bueno, gente todo lo que hablando es del tema. Google está, el mismo Google lo ofrece. Sí, sí, eso está bueno. Exactamente. Nosotros, digamos, lo Sí, que hacemos es tener un curso donde centraliza todo esto en un solo lugar y donde te hacen 4 meses todo lo que necesitas. Pero no, si vos te pones a aprender en tu cuenta, tal vez no tardes 4 meses, tardás 6, pero sí, también sí, sí. tranquilamente terminás aprendiéndolo. ¿Sí? Va. Sí, será que entré tarde y no escuché que estabas ofreciendo, que ofrecías también, digamos, como Yo, el digamos, lo cursado que es ese. Contatec, que es, digamos, la academia nuestra, nos encargamos de, digamos, capacitar en todo esto. Pero no, yo más allá de Contatec, lo que quiero transmitirles es que todo esto que está acá, sea Contatec o sea cualquier otra academia o sea YouTube, ¿sí? Lo van a poder Sí, aprender sin ningún problema. O sea, yo creo que tienen la capacidad de poder aprenderlo y lo van a sacar más rápido de lo que ustedes creen. Porque no, aprenden cosas mucho más complejas que lo que pide el mercado laboral. Aprenden, no sé, claro. qué sé yo, por ejemplo, algo que yo odiaba mucho en mi carrera era los libros de contabilidad. Yo tenía, ¿cómo se llama? El Contabilidad Superior de Fowler Newton. Si te Ah, leíste sí. ese libro, bueno, esto que está acá lo sacás en, no sé, en 2 intentos, olvídate. Ah, está. Listo, está. Disculpame, gracias igual por la información. No, está bien. Ahora cuento con ustedes. Eh, ¿Alguna otra duda? ¿Hasta acá? Si no, cierro con el último tema, que es emprender, que yo, por lo menos yo en mi facultad no tuve una materia de emprendedurismo, no sé específicamente la UNL, eh, pero yo recomiendo mucho meterse en lo que es emprender, ¿sí? Yo creo que hoy en día es fácil emprender y que está mal, o sea, se relaciona mucho como que tener tu propio negocio requiere lo único que va a requerir más es más tiempo, eso se los aseguro, pero digamos, que requiere mucho dinero para empezar, que digamos, necesitas saber un montón de cosas, hay un montón de tipos de emprendimientos que ustedes pueden hacer sin la necesidad de poner mucho dinero al principio, ¿sí? Es lo que les vengo a mostrar hoy. Y les aseguro que si hay un emprendimiento al cual les va, ni siquiera les digo súper bien, medianamente bien, van a tener muchísimos más beneficios que estar trabajando en el mejor puesto en relación de dependencia. Director de, no sé, el mejor banco que se les ocurra, no tiene los mismos beneficios que estar emprendiendo tu propia empresa
y además que sea un emprendimiento que le está yendo bien, ¿sí? Por eso también se los quiero transmitir como opción. A ver, cosas que pueden hacer ustedes para emprender fácilmente, por ejemplo, si saben algo o se especializan en algo, pueden dar su conocimiento, como es lo que en mi caso. Pueden armar algo muy sencillo como si fuera un metabuscador, que eso lo pueden estar buscando, que básicamente es reunir en base a un buscador cosas que las personas necesiten. Como por ejemplo, puede ser un metabuscador de hoteles o de vuelos o de bares que estén en su zona o de lo que se les ocurra. Es algo sencillo de hacer. Hacer un e-commerce, si ustedes están vendiendo servicios, no sé, qué sé yo, algunos pueden estar vendiendo servicios contables, pero además pueden llegar a estar vendiendo, no sé, consultorías, pueden llegar a estar vendiendo, no sé, servicios financieros, pueden llegar a estar ofreciendo cualquier servicio que se les ocurra y hacer un e-commerce en base a eso. Es muy fácil de hacer. También otra cosa que pueden estar haciendo es vender productos físicos, ¿sí? Sí, no sé, artículos de viaje o productos naturales, ¿sí? Tranquilamente es fácil de hacer, ¿sí? Es algo que no necesitan tanto tiempo ni conocimiento para poder hacer esto y no necesitan tanta inversión. Por ejemplo, en el caso de, no sé, los productos físicos, ahí sí necesitas un poco de inversión porque tenés que comprar los productos físicos. Pero más allá de eso, no necesitan inversión. Por ejemplo, Contatec, yo lo creé con 0 pesos, literal. Empecé a subir videos de YouTube donde explicaba temas totalmente gratis. Veía que había gente que le interesaba lo que yo estaba hablando. Entonces ahí empecé a dar cursos. Empecé a asociar con gente que también sabía otras áreas que yo no sabía. Y así es como fue creando la academia. Y empezó de nuevo, con 0 de inversión, ¿sí? Yo lo que les voy a traer acá en lo que es emprender digitalmente, no voy a hablar de impuestos, de empresas, ni nada por el estilo. Lo que les quiero decir es cuáles son las herramientas tecnológicas que mínimamente van a tener que aprender como para poder emprender y que no les sea un dolor de cabeza, ¿sí? El primero es aprender a utilizar un CMS, ¿sí? También pueden ir por la versión, esta es como la opción más fácil, llamémosle. Tienen la opción más difícil que aprender a desarrollar o contratar a un desarrollador, que eso sí sale plata, pero también pueden aprender a desarrollar todo un sistema, ¿sí? Que no se las recomiendo, sobre todo si es que tienen poco tiempo y poco dinero, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es que aprendan a usar un CMS. Los CMS son básicamente aplicaciones que te permiten construir tu web sin la necesidad de tener que programar todo desde cero, ¿sí? Ya vienen con algo llamado plugins, que esos plugins yo los puedo estar utilizando para lo que a mí más se me ocurra. Por ejemplo, los más conocidos son WordPress y Joomla. Yo uso WordPress, por ejemplo, en la mayoría de los proyectos que tengo. Y WordPress tiene un plugin para hacer un e-commerce completo y ya directamente se vincula con Mercado Pago y además tiene otro tipo o sea, le puedes estar poniendo SEO y un montón de cosas más. WordPress tiene también para hacer metabuscadores. WordPress tiene para poder hacer academias, que es lo que hice yo. Utilicé WordPress y después toqué un poquito el código para adaptarlo a, digamos, a lo que yo quería ofrecer. WordPress tiene para hacer portales de empleo, por ejemplo. Es súper completo y son, digamos, plugins que vos utilizás y no tenés que estar desarrollando todo desde cero, no tenés que estar escribiendo lenguaje de programación desde cero, sino quizá tengas que estar cambiando algunas pequeñas cosas con lenguaje de programación, pero es algo fácil de hacer, no es algo que necesitan hacer un curso súper detallado de 2 años como para poder hacer algo muy bueno dentro de WordPress, ¿sí? Lo otro que tienen que saber utilizar es un sistema de gestión. El sistema de gestión, básicamente, para que puedan facturar y puedan darle el reporte que necesitan para su contador, o si ustedes son contadores, poder gestionar los impuestos que están relacionados, digamos, con el negocio que están armando. Y por último, tienen que saber de marketing digital. Esto es muy importante. Dentro de lo que es marketing digital, para mí se deberían, o por lo menos deberían tener una mínima idea de 2 áreas de lo que es marketing digital, que son para mí las más importantes relacionados al negocio digital, que es el contenido digital, que básicamente hacer planear el contenido y armarlo, publicarlo en lo que es redes sociales, y la publicidad digital, que es el puesto que les hablé anteriormente, pero bueno, aplicado a su empresa. ¿Sí? Y bueno, esto, digamos, traté de ir lo más rápido que pude, como para no quitar más tiempo.
Espero que nada, les haya servido la charla. Saben que cualquier cosa me pueden estar contactando por privado. Y bueno, dejo un espacio de dudas si tienen. También les dejo mi mail. Les voy a dejar mi Instagram. Mi Instagram ahí es donde contesto más rápido, es decir, el Instagram de la academia. Sean, digamos, libres de contactarme por privado cuando quieran. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Les gustó la charla, primero y principal? ¿Les sirvió? ¿Aprendieron algo nuevo? ¿Sí? Genial. Bueno, genial. Si se quedaron con alguna duda, ya saben, me escriben por privado y obviamente los ayudo. ¿Sí? Facundo.